La paz de Cristo, hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo. Seguimos un día más con la frecuencia de sermones sobre la divinidad y hoy vamos a hablar del nombre de Jesucristo. Los hombres antiguos buscaban conocer este nombre. Investigaban por este nombre, preguntaban por este nombre. En Génesis 32-39, cuando Jacob luchó con el ángel, se manifiesta la necesidad de los hombres de Dios antiguos por conocer el nombre de Dios. Habían usado muchos nombres. Al Altísimo lo llamaban de muchas formas según las circunstancias y las necesidades que tenían. Pero ellos sabían que había un nombre oculto muy poderoso, que iría más allá sobre todos los nombres que se le han dado a Dios, que se manifestaría con un propósito especial. Ellos ignoraban el detalle del asunto. Era el espíritu de la profecía que les insinuaba el nombre redentor de Dios, bajo el cual rescataría su creación a precio de infinita gracia, solo por fe en su sacrificio. También Jacob hizo esa pregunta después de que ya se conocía Elohim y el Shaddai, pero antes de que Dios le hablara a Moisés y le dijera el gran tetragramatón en Éxodo 3:14, mostrando con esto que la búsqueda del nombre de Dios tiene data muy antigua. En Éxodo 3:14 Dios se declaró como yo soy el que soy, el eterno presente. Esto le dijo el Señor a Moisés: dile que el eterno presente, el que siempre es, el permanente yo soy, es el que te manda. Estos son títulos muy apropiados a Dios. Por eso este nombre, que en hebreo es una Y, una H, una B y una H, los religiosos lo han sublimado y puesto por sobre todos los demás nombres dados al Señor. Pero el título más usado en el hebreo para Dios es Adonai. Más allá de la revelación dada a Moisés, había algo que el espíritu de la profecía inspiraba. Por eso Manoah insistió en la pregunta, igual que Jacob: ¿cuál es tu nombre? Cuando el ángel de Jehová vino a darle la noticia del nacimiento de Sansón en Jueces 3, del 17 al 18. Aún después de la revelación del gran tetragramatón, porque la presión profética era fuerte, el ángel de Jehová dijo que su nombre era admirable, en directa conexión con Isaías 9:6, donde figura entre otros nombres anunciados para el Mesías, el de admirable. La más esperada profecía que palpitaba en la mente de Israel era la concerniente al Mesías. Lo esperaban con ansias, aunque los hebreos tenían la percepción selectiva del Mesías. Solo veían la parte victoriosa, lo veían como el león de la tribu de Judá y lo anhelaban que apareciera para que los libertara de los diferentes invasores que los oprimieron a través de la historia. En el Proverbio 34, Dios, a través de los hijos de Agur, reta a los lectores a conocer el nombre de Dios y del Hijo. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? El proverbio aclara que el nombre del Hijo existía solo en la mente de Dios, porque no era una revelación presente para Israel, sino una profecía. El reto de los hijos de Agur apostaba a lo difícil que era y es conocer la mente y los planes de Dios, incluyendo su manifestación con nombre incluido, porque algunos entendían que vendría una aparición extraordinaria, sabían que vendría un hijo que enseñaría a Dios en otra dimensión y revelaría un nombre nuevo. La pregunta era:
cuál sería ese nombre. En Mateo 1:21 el nombre fue declarado. Este nombre fue pronunciado por primera vez con respecto al Hijo de Dios por el ángel Gabriel, cuando lo tradicional era que el niño se llamara José como su padre humano. Le llamaron Jesús como su padre divino. Jesús era un nombre común entre los judíos de ese tiempo, porque Dios en Cristo se hizo hombre, se hizo común. Viene de la forma griega Yoshua, que en hebreo significa Jehová es salvación, que simboliza su misión salvadora, compuesto con el título de Mesías, es único. Puede haber muchos Josué o muchos Jesús, pero Jesucristo hay uno solo. Todos los nombres dados a Dios en el Antiguo Testamento salieron de la boca de los hombres, con excepción del gran Tetragrámaton, que fue declarado por Dios a Moisés. Sin embargo, el nombre de Jesús vino del cielo, pronunciado por un ángel, para indicar la identidad del Mesías. Algunos usan este nombre en vano. Mateo 7:22. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? En esta cita Jesús se refiere a los hacedores de milagros del tiempo de la iglesia primitiva, que es cuando se usa su nombre en este tipo de hechos y también a través de toda la historia de la iglesia. El Señor señala que es posible realizar sanidades, prodigios, milagros, profetizar y manejar demonios y aún así estar perdido. Por la simple razón que muchos predicadores se han olvidado de escudriñar las Escrituras en el área de la salvación. Solo se concentran en la sanidad del cuerpo y se sienten salvos porque manejan esta área. Han descubierto el poder del nombre de Jesús y lo utilizan en sus profecías, liberaciones y milagros. Pero a la hora de ministrar para salvación se salen del nombre y se van a los títulos, aún tratándose de ellos mismos. Ignoran que el nombre de Jesucristo es único en la salvación, según Hechos 4:12. Que todo, incluyendo el bautismo, hay que hacerlo en el nombre de Jesús, según Colosenses 3:17. Así no importa que tan grandes portentos hagan, serán desconocidos al final. La Biblia dice que este nombre le causa tanta aversión al diablo y a los demonios que los que creen en este nombre seremos odiados por ello. Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Está considerado que el Evangelio del Reino será predicado por y para Israel durante la segunda mitad de la semana 70 con gran oposición y violencia, en clima de odio y aborrecimiento. Entonces el anticristo y sus discípulos entregarán sus mejores esfuerzos para exterminar al pueblo de Dios. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, lo dice Mateo 24:13. Porque el diablo querrá imponer otro nombre, mas a los judíos les será revelado el verdadero nombre del Mesías, y la odiosa guerra se declarará por causa del nombre de Jesús. En estos tiempos, en nuestros tiempos, la iglesia también es aborrecida y ultrajada por causa del nombre de Jesús. El mundo y su gente aborrece la religión cristiana evangélica porque favorecen más la religión idólatra y permisiva. Los evangélicos trinitarios tienen iniciación de fe común con los católicos, con los testigos de Jehová y mormones, y usan los títulos en lugar del nombre de salvación en el bautismo. Además, tienen otras afinidades entre ellos. Por eso el mundo y los religiosos pseudo-cristianos aborrecen la doctrina del nombre de Jesús, sin saber que por su ciego fanatismo cumplen las profecías sin darse cuenta. El Señor dijo que si a Él lo persiguieron, también a su iglesia la perseguirían por causa de su santo nombre. San Juan 15, 20 y 21. Los discípulos sabían de la bienaventuranza por sufrir a causa del nombre.
y aceptaron resignados el arresto, el interrogatorio y el castigo. Cuando los soltaron estaban felices, no por ser liberados, sino por el privilegio de sufrir por predicar el nombre de Jesús. Pareciera masoquismo, pero por las promesas ofrecidas se justifica totalmente ese gozo, pues no era sufrimiento voluntario, sino por consecuencia de cumplir la sagrada comisión de predicar el nombre. Hechos 5:41. Pablo se sintió abrumado por el llanto de los hermanos, que al oír la profecía de Agabo sabían que en Jerusalén el apóstol sería sometido a castigo. Fastidiados de tanta persecución y sufrimiento, le rogaban al apóstol que no subiera a Jerusalén. Pero esta es aflicción impuesta por causa de una fe bendita con galardones eternos. Valía la pena sufrirlo, vale la pena sufrirlo. Por eso Pablo declaró su disposición, que estaba dispuesto no solo a sufrir, sino hasta morir por causa del nombre de Jesús. Hechos 21:13. En Mateo 18:20 dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio. La omnipresencia de Dios le debe producir a la iglesia una tremenda confianza para practicar la necesaria disciplina penalizadora con aquellos que quebrantan las doctrinas y quieren seguir perteneciendo a la iglesia. Se necesita que 2 o 3 ministros se reúnan en el nombre de Jesús, más 2 o 3 testigos acusadores, para que el Espíritu Santo de Dios se mueva y actúe respaldando a sus ministros, sea que declaren culpable o inocente al acusado. Esta cita muestra también la omnipresencia de Jesús después de su glorificación, prueba evidente de que es una manifestación de Dios, porque este atributo es exclusivo de Dios. Donde quiera que se realice un juicio, el Señor estará ahí, no importando que se realicen juicios simultáneos en diferentes partes de la tierra al mismo tiempo. El Señor estará ahí presto por su misericordia y justicia, respaldando la decisión de sus ministros. En Mateo 24:5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Esta profecía se ha cumplido en todos los tiempos. Es increíble la obsesión que tienen muchos hombres de sentirse elegidos o escogidos por Dios como Mesías, Cristos, profetas, ángeles, y no se entiende tampoco la devoción con que el vulgo ignorante los acoge y apoya. Esta profecía se cumplirá finalmente en Israel en la gran tribulación. Cuando el pueblo haya rechazado al anticristo, entonces muchos tratarán de llenar el vacío que se creará y procurarán convencer a Israel diciéndole que ellos son el Mesías que están esperando, pero es falso, no lo es. En Mateo 12:21 dice que en este nombre esperarán los gentiles. Los israelitas no habían descartado según la ley a los gentiles de ser pueblo de Dios. Estos podían pertenecer a Israel, renunciando a su nacionalidad e identidad personal, asumiendo la nacionalidad judía y llevando un nombre hebreo. Isaías 9:1, Amós 9:11 al 12. Las profecías del Antiguo Testamento anunciaban que había una esperanza para los gentiles en base a un nombre que sería revelado. Ni los judíos ni los discípulos entendían estas profecías. Ignoraban por completo que la salvación se abriría a todo el mundo por medio de la iglesia en el nombre de Jesús. La gran comisión dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Esta declaración es paralela con y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Lucas 24:47. Y con id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura de Marcos 16:15. Esto lo dijo Cristo después de la resurrección. Israel lo había rechazado y se abrían las puertas para que el evangelio se predicase en el mundo entero, a judíos y gentiles, en el nombre de Jesús, que es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es producto de la nueva disposición de Dios en el nuevo pacto, en la dispensación de la gracia o edad de la iglesia.
Aunque Cristo pronunció literalmente la gran comisión, los discípulos tuvieron que recibir revelaciones adicionales y diversas experiencias para entender que el plan mundial de Dios incluía a los gentiles. En el Concilio de Jerusalén tuvieron una visión más amplia de lo que Dios estaba haciendo en Hechos 15:14, pero aún así Dios necesitó levantar un instrumento escogido para encauzar este nuevo plan eclesial. Este fue el apóstol Pablo. En Marcos 9:38 al 40, los discípulos le dijeron a Jesús: hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios y se lo prohibimos. Algunos discípulos de Jesús, reconocidos o anónimos, se apartaron para imitar y hacer milagros iguales a los que Jesús había mandado hacer a los 12 tiempo antes, en Marcos 6:7. Jesús hizo esta aclaración con respecto al sectarismo cristiano, porque la señal inequívoca de una secta es autoproclamarse exclusivos. Esto sentían los discípulos. Creían que si alguien hacía lo mismo que ellos y no andaba en pos de Cristo, no era un discípulo legítimo. La salvación está en Cristo. Cualquiera que persevere en su doctrina como la Biblia la enseña, no importa bajo qué nombre corporativo esté, está en la verdad y es hermano con todos los demás de igual doctrina, aunque no tengan el mismo decreto jurídico. Eso quiso decir Cristo con el que no es contra nosotros, por nosotros es. En Marcos 9:41 dice que cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre no perderá su recompensa. Toda buena obra que la gente haga a nuestro favor, Dios la recompensará en esta vida. Por cuanto somos hijos de Dios, recibirán retribución en oportunidades, hasta con el llamado y la revelación de Dios para salvación. Para nosotros los salvos, a partir del bautismo, que es cuando se invoca el nombre de Jesús sobre nosotros, es diferente. Toda obra que hagamos en pro de la misión divina será recompensada en el tribunal de Cristo, donde cada uno recibirá su alabanza de Dios. En Lucas 10:17 dice la Biblia: Señor, que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor Jesús mandó a los 12 apóstoles después a 70 hermanos con autoridad de hacer milagros, sanidades, expulsar demonios y resucitar muertos. Ellos fueron y actuaron en obediencia al mandato y volvieron asombrados de las maravillas que hacían con la autoridad del nombre de Jesús. El Señor les dijo que más que eso es la salvación de sus propias almas. Para el tiempo de la iglesia, Jesús predijo que los creyentes que ejerzan el ministerio predicando y viviendo la doctrina del nombre dejarían una estela de maravillas, milagros y sanidades a su paso, sobre todo los que tienen dones de fe, milagros y sanidades. Solo hay que darle la gloria y la honra al Señor y no creer que por nuestra capacidad se hacen estos milagros. San Juan 1:12 dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Adán y Eva se apartaron de Dios para obedecer el ardid del enemigo, fueron destituidos y desheredados de la comunión con Dios, Romanos 3:23, perdiendo el derecho de ser hijos, heredando esta destitución a todos sus descendientes humanos. Por eso el título de hijo de Dios nunca se le da al hombre individualmente en tiempo presente en el Antiguo Testamento. A Israel se le llamó hijo como nación, Éxodo 4:22. Al Hijo de Dios en sentido profético, Salmo 2:7 y Proverbio 30:4. Se llamó Hijo de Dios a los ángeles en Job 1:6, 2:1 y 38:7. A los hombres, solo en sentido profético, según Isaías 43:6, llamaré de lejos a mis hijos, del norte, del sur, del este y del oeste, a todos los llamados de mi nombre. La condición de hijo de Dios la alcanza el hombre por medio del nombre de Jesús, por el nuevo nacimiento, siendo engendrado por voluntad de Dios,
nacido de agua y del Espíritu según San Juan 3:5. Esto empezó desde Pentecostés en adelante y rige exclusivamente la dispensación de la Iglesia, de manera que por el sacrificio de Cristo en la cruz, el hombre vuelve a la familia de Dios, el Hijo pródigo regresa a casa y es recibido con fiesta en el cielo, retomando y volviendo a la lista de los herederos legítimos del Padre Eterno, todo a causa de un glorioso nombre revelado, el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor, bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo. Que tu presencia